Hola a todos, les quiero contar en este video el impacto muy fuerte que está teniendo sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo la pandemia y la cuarentena en abril, en base a los primeros datos oficiales que tenemos del Sistema Integrado Previsional Argentino, que muestran una pérdida de casi 91.000 puestos de trabajo solo en abril, en una economía que ya venía en un fuerte proceso recesivo en los últimos 2 años y que estaba ajustando fuertemente el empleo. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que todos estos informes los tienen detallados con gráficos, cuadros y estadísticas en maximontenegro.com o en planm.com.ar, que pueden seguirme en Instagram, @maximontenegrooficial, y les sugiero que activen la campanita de notificaciones suscribiéndose a Plan MTV para estar al tanto de los videos que subimos habitualmente todas las semanas. Bueno, fíjense estos datos del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, que son impactantes en términos del impacto que ha tenido la pandemia y la cuarentena en el empleo, más allá de la doble indemnización, de la prohibición de despidos y del plan de salvataje económico que instrumentó el gobierno con el pago de 50% del salario a las empresas formales. Hay un impacto muy fuerte sobre el empleo asalariado formal, o el empleo asalariado en blanco, que es el que se registra en el Sistema Integrado Previsional Argentino. Solo en abril se perdieron casi 91.000 puestos de trabajo respecto a marzo de este año. En concreto, el número es 90.846 empleos menos solo en abril respecto a marzo. Y los sectores más golpeados fueron comercio, con una pérdida de 19.000 puestos de trabajo, construcción, 15.800 puestos de trabajo menos, transporte, con 14.300 puestos de trabajo perdidos, hoteles y restaurantes, un sector que prácticamente está paralizado, con 13.800 empleos menos en abril respecto a marzo, servicios artísticos, culturales, deportivos y esparcimiento, con 10.000 puestos de trabajo perdidos, y la industria manufacturera con 5.780 empleos menos en abril respecto a marzo. Todo esto se da en una economía que ya viene en una recesión muy prolongada en los últimos 2 años, desde abril del 2018, expulsando empleo, tanto en el sector formal como en el sector informal. Fíjense, cuando se ve los datos de abril de este año comparados a abril de 2019, la pérdida de puestos de trabajo es de 270.924 empleos menos registrados en el SIPA. Esto significa que efectivamente, obviamente, gran parte de ese empleo se perdió durante el año pasado. Venía un ajuste muy grande del empleo registrado en la Argentina durante todo el año pasado, y a eso se le sumó el impacto de la pandemia y la cuarentena, con estos 90.000 puestos de trabajo perdidos solo en abril. Fíjense que cuando hacemos el desagregado sector por sector, es evidente que hay algunos sectores que venían perdiendo empleo, pero la mayor parte del empleo la han perdido prácticamente desde el inicio de la pandemia y la cuarentena. Es el caso del comercio. Respecto a abril 2020 versus abril 2019, hay 32.298 empleos menos, pero fíjense, más de la mitad, 19.384 empleos se perdieron en abril de este año. En el caso de la construcción, no, en el caso de la construcción, el ajuste del empleo había sido ya muy importante a lo largo del último año. Fíjense que se han perdido abril de este año respecto a abril del año pasado 102.000 puestos de trabajo en la construcción, puestos de trabajo formales, y en abril se perdieron 15.800 empleos, es decir, la mayor parte ya se venía perdiendo con despidos importantes en el último año. En el caso del transporte, es algo similar a lo que hablamos del comercio. En el último año
hay 21.149 empleos menos, abril de este año respecto a abril del 2019, pero fíjense que de nuevo más de la mitad de esos empleos tienen que ver con los despidos de abril de este año respecto a marzo. Y en el caso de estos sectores como hoteles y restaurantes, todo el ajuste del empleo del último año tiene que ver con la cuarentena y la pandemia. Fíjense que en abril se perdieron 13.819 puestos de trabajo en hoteles y restaurantes, como decíamos, pero en el último año, abril de este año, abril del año pasado, estamos en 9.100 puestos de trabajo perdidos. Es decir que era un sector que no había perdido empleo, incluso había creado empleo en el último año, y en abril perdió todo lo que había generado y más. Estamos hablando que solo en abril, como les decía, se perdieron 13.800 puestos de trabajo, mucho más de lo que se perdió en el último año en hoteles y restaurantes. Y servicios artísticos, culturales, deportivos y esparcimientos sucede algo similar. Son sectores muy golpeados por la crisis, están totalmente cerrados y con pocas perspectivas de abrir en los próximos meses. Fíjense, les decía que en abril se perdieron respecto a marzo 10.100 puestos de trabajo y en el último año hay menos puestos de trabajo perdidos, 9.483. Esto significa que efectivamente es un sector que todo el empleo lo perdió, sí, más allá de la recesión que venía arrastrando la economía, lo perdió a partir de abril de este año. Caso contrario es el caso de la industria. En la industria hay una recesión muy prolongada, ya en los últimos 2 años y medio, y hay que notar ahí que en el último año se perdieron 47.694 puestos de trabajo, como ven ahí en el cuadro, y en cambio, atención, porque en abril se perdieron 5.780, es decir que una mínima parte de los empleos, estamos hablando de poco más del 10 o del 15% del empleo que se perdió en el último año, se perdió en abril. Es decir, era un sector que venía efectivamente con una gran pérdida de empleo durante todo el último año y continuó en todo caso esa tendencia en abril. La industria obviamente es uno de los sectores que más ha accedido a los ATP, se han hecho acuerdos incluso en los sectores con grandes empresas como son las automotrices, acuerdos de suspensiones generalizadas con el pago del 75% de los salarios, 50% a pagar por el Estado y el 25% restante por las empresas. Eso ha frenado bastante en muchos sectores industriales los despidos masivos que sí han ocurrido en mayor medida en otros sectores. Como sea, está claro lo que siempre venimos diciendo. Esta es una economía que viene en un ajuste muy grande en el sector privado, con despidos y sobre todo caída muy fuerte del salario real acumulado, más del 20% desde el 2018, y a eso se le ha sumado el efecto y el impacto de la pandemia y la cuarentena, que como ven, según los propios datos oficiales que registra el SIPA, el Sistema Previsional Integrado Argentino, para los empleos asalariados formales o en blanco, está mostrando efectivamente una caída muy fuerte del empleo ya en el primer mes pleno de la cuarentena, que fue en abril. Esperemos que esto de alguna manera empiece a recuperarse en algún momento. Difícilmente esos números van a cambiar demasiado en mayo. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Espero que les haya gustado este video. Les recuerdo, como siempre, suscribirse a Plan M TV y activar la campanita de notificaciones. Nos reencontramos en cualquier momento. Gracias.